tal? Mi nombre es Mabel Yanela Chávez Rojas, soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y el día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo artículo que se trata sobre fibrina rica en plaquetas, un concentrado de plaquetas de segunda generación. Bueno, la fibrina rica en plaquetas va a ser un concentrado inmunológico y de plaquetas que recoge en una sola membrana de fibrina todos los componentes de una muestra de sangre favorables para la curación y la inmunidad. Aunque las citocinas plaquetarias y leucocitarias juegan un papel importante en la biología de este biomaterial, la matriz de fibrina que la soporta va a constituir ciertamente el elemento determinante responsable del potencial terapéutico real de la fibrina rica en plaquetas. Para comprender el efecto biológico de esta matriz de fibrina, es importante dividir las observaciones clínicas en 4 aspectos muy específicos de la cicatrización, como van a ser la angiogénesis, un control inmunitario, aprovechamiento de las células madres circulantes y protección de heridas por cubierta epitelial. Como ya habíamos mencionado, primero vamos a hablar sobre la angiogénesis, inmunidad y cobertura epitelial. Bueno, estas van a ser 3 claves para la cicatrización y maduración de los tejidos blandos. La membrana de fibrina rica en plaquetas pueden soportar simultáneamente el desarrollo de estos 3 fenómenos. La fibrina es la guía natural de la angiogénesis. Esta va a consistir en la formación de nuevos vasos sanguíneos en el interior de la herida y requiere una matriz extracelular para permitir la migración, división y cambio de fenotipo de las células endoteliales. Se ha demostrado claramente que la matriz de fibrina conduce directamente a la angiogénesis. La propiedad de la angiogénesis de la matriz de fibrina se explica por la estructura tridimensional del gel de fibrina y por la acción simultánea de las citoquinas atrapadas en las mallas. Además, los principales factores solubles de la angiogénesis, como el factor de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento endotelial vascular, la angiopoietina y factor de crecimiento derivado de plaquetas, también van a estar incluidos en el gel de fibrina. Según la literatura, indican tanto que el factor de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento derivado de plaquetas pueden unirse a fibrina con alta afinidad. Por lo tanto, la inducción directa de la angiogénesis por fibrina podría explicarse por la unión de la fibrina de numerosos factores de crecimientos diferentes. En unos modelos in vitro desarrollados por Nell y Hermann han demostrado que la estructura y las propiedades mecánicas del coágulo de fibrina también son factores importantes. La rigidez de la matriz va a influir considerablemente en la formación de capilares por parte de las células endoteliales en respuesta a la estimulación del factor de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Estas diferencias en la coagulación de la matriz de fibrina van a ser cruciales para comprender las diferencias de la cinética biológica entre el pegamiento de fibrina, el plasma rico en plaquetas concentrado y el plasma rico en plaquetas. Finalmente, una fase importante de la angiogénesis es la expresión de integrina por las células endoteliales, lo que va a permitir que las células se unan a la fibrina, a la fibronectina y la vitronectina. La regulación importante de esta expresión de integrina podría ser directa, provocada por la propia fibrina. En cultivo de células endoteliales humanas, la fibrina va a estimular la expresión de integrina. Esto no va a ser el caso del colágeno. La fibrina constituye un soporte natural para la inmunidad. Los productos de degradación de fibrina y fibrinógeno estimulan la migración de neutrófilos y van a aumentar la expresión de la membrana del receptor CD11 y CD18. Este receptor va a permitir la adhesión de neutrófilo al endotelio y al fibrinógeno, así como la transmigración de los neutrófilos.
Además, los productos de degradación de fibrina y fibrinógeno van a modular la fagocitosis de los neutrófilos y el proceso de degradación enzimática. Los monocitos llegan al sitio de la lesión más tarde que los neutrófilos. Se ha demostrado que la colonización de heridas por macrófagos está controlada por la fibronectina a través de las propiedades químicas y físicas de la fibrina y por agentes quimiotácticos atrapados en sus mallas. Por ejemplo, en el caso del dímero D, de productos de degradación de fibrina y fibrinógeno, añadido al medio de cultivo de líneas celulares promonocíticas humanas, va a aumentar la secreción de la interleucina 1 y el activador de plasminógeno. Esto va a implicar una retroalimentación positiva de fibrina en eventos inflamatorios. Bueno, cobertura de fibrina y heridas. La matriz de fibrina guía la cobertura de los tejidos lesionados, afectando el metabolismo de las células epiteliales y los fibroblastos. Alrededor de los márgenes de la herida, las células epiteliales van a perder su polaridad basal y apical y producen extensiones basales y laterales hacia el lado de la herida. Posteriormente, las células migran sobre la matriz transitoria formada por fibrinógeno, fibronectina, tenasina y vitronectina. Esta migración se parece más a una auténtica degradación de la matriz que a una simple traducción. Tanto la fibrina, fibronectina y factores de crecimiento transformantes van a ser esenciales para modular la expresión de integrinas, la proliferación de fibroblastos y su migración dentro de la herida. Estos pueden unirse directamente con la fibrina por diferentes integrinas, de las cuales la integrina va a ser primaria. Gracias a la expresión de dos activadores de plasminógeno, los fibroblastos van a desarrollar una importante actividad proteolítica para moverse dentro del coágulo de fibrina. Además, la migración in vitro de fibroblastos de rata de gel de fibrina es óptimo cuando hay un número máximo de conexiones cruzadas entre cadenas. Ahora vamos a pasar a lo que son las implicaciones clínicas. Con las consideraciones fundamentales, la fibrina rica en plaquetas puede considerarse como un biomaterial natural basado en fibrina favorable al desarrollo de una microvascularización y capaz de guiar la migración de células epiteliales a su superficie. El interés de una membrana de este tipo es evidente, a saber, para proteger heridas abiertas y acelerar la cicatrización. Además, esta matriz va a contener leucocitos y favorece su migración. Su utilización parece ser de alto interés en el caso de heridas infectadas. Un ejemplo clínico actual podría ser el relleno de un alveolo dental por fibrina rica en plaquetas. Rápidamente se forma una neovascularización a través del coágulo de fibrina rica en plaquetas y desarrolla la cubierta epitelial. Finalmente, del estado infeccioso e inflamatorio de tales alvéolos, se va a observar una rápida cicatrización de la herida sin dolor, sequedad o complicaciones purulentas. Como podemos ver en las imágenes, se trata de una extracción dental y obturación ósea en el caso de periodontitis terminal de los sitios anchos. Van a ser intervenciones delicadas por la dificultad de obtener una cobertura de tejido blando en la superficie de la lesión ósea. Los alvéolos se van a rellenar con hueso halogénico Phoenix. El uso de la fibrina rica en plaquetas como membranas de cobertura va a permitir una rápida epitelización de la superficie del sitio, neutralizando de esta manera los fenómenos infecciosos. 48 horas después de la operación, la herida se cierra por completo y se van a retirar las suturas. Ahora vamos a pasar a la amiogénesis y aprovechamiento de las células madre. Durante cualquier fenómeno de hemostasia y cicatrización, el coágulo de fibrina atrapa las células madre circundantes traídas al sitio lesionado gracias a la neovascularización inicial. Fijadas en matriz de fibrina, estas células convergen en un fenotipo secretor, permitiendo la restauración vascular y tisular. La fibrina rica en plaquetas como una matriz de fibrina fisiológica va a servir como una red de las células madre, especialmente cuando se desarrolla una angiogénesis acelerada en la membrana de fibrina. Este aspecto es de particular interés en el caso de efectos óseos amplios.
De hecho, dicha curación requiere de la acumulación de las células madre medulares y su conversión hacia el fenotipo de osteoblastos. La fibrina y las células madre mesenquimales. Bueno, las células madre mesenquimales de la médula ósea van a contribuir a la regeneración de células óseas de tipo completo y muchos otros tejidos. Estas células indiferenciadas se van a reclutar de la sangre a los tejidos lesionados, donde son capaces de diferenciarse en varios tipos de células diferentes. Esta diferenciación inicial se produce necesariamente en una matriz cicatricial transitoria formada por fibrina y fibronectina. Es por ello que la fibrina se utiliza preferentemente como una matriz de soporte para el trasplante de estas células. Según la literatura, varios autores han demostrado que una matriz de fibrina es un soporte óptimo para las células madre mesenquimales trasplantadas para la obtención de la regeneración de defecto óseo. Una matriz de fibrina experimental hecha de 18 mg por mililitros de fibrinógeno y activada por 100 unidades internacionales por mililitro de trombina parece ser óptima in vitro para la proliferación y migración de células madre. Tal matriz artificial parece ser muy similar a un coágulo de fibrina natural como la fibrina rica en plaquetas. Fibrina y tejido óseo. Las interacciones directas entre la fibrina y las células óseas durante la cicatrización no van a ser suficientemente documentadas. Por otro lado, numerosos estudios en animales tratan sobre el efecto de la fibrina en la cicatrización ósea. Los resultados van a ser contradictorios. La cicatrización ósea va a mejorar o permanece sin cambios. Estas divergencias pueden deberse a diferencias entre los modelos utilizados por el ser tipo animal, defecto óseo y gel de fibrina. No obstante, la fibrina va a ser una matriz de soporte reconocida para los trasplantes de proteína morfogenética ósea. Por lo tanto, la matriz de fibrina asociada con la proteína morfogenética ósea tiene propiedades conductoras angiotróficas, hemostáticas y óseas. Los trasplantes de proteína morfogenética ósea atrapadas en la matriz de fibrina se van a liberar progresivamente y cuando se trasplantan por vía intramuscular pueden inducir hueso. Esta liberación progresiva de citoquinas es una característica común de un vivo coágulo de fibrina natural y un probable de fibrina rica en plaquetas. Implicaciones clínicas. Estos elementos fundamentales se ilustran durante la ablación quística maxilar. Después de la ablación quística completa, la actividad se llena rápidamente de sangre y este coágulo de sangre no es más que una versión ligera, y así una versión fisiológica de la fibrina rica en plaquetas. La matriz del coágulo de fibrina es una trampa para las células madres circulantes, por lo tanto el tiempo de curación fisiológica de esta cavidad quística va a oscilar entre 6 meses y 1 año. Cuando la cavidad quística se llena de fibrina rica en plaquetas, este fenómeno de curación fisiológica se acelera. Debido a que la matriz de fibrina rica en plaquetas está mejor organizada, puede dirigir de manera más eficiente el aprovechamiento de las células madre y el programa de curación. Una cavidad quística rellena con fibrina rica en plaquetas se curará por completo en 2 meses, en lugar de los 6 a 12 meses necesarios para la curación fisiológica. En esta parte podemos ver una serie de imágenes que durante la ablación quística masiva del maxilar, la cavidad residual se llena con fibrina rica en plaquetas. 2 meses y medio después, el defecto óseo es reemplazado por un hueso denso y cortical, en lugar de una media de 10 meses de forma natural. El uso de fibrina rica en plaquetas va a permitir la aceleración de los fenómenos fisiológicos. Entre discusión tenemos la pregunta: ¿qué campos de aplicación para la fibrina rica en plaquetas? Tiene que ser considerado como un biomaterial de fibrina. Su estructura molecular con baja concentración de trombina es una matriz óptima para la migración de células endoteliales y fibroblastos. Va a permitir una rápida
biogénesis y una remodelación más fácil de la fibrina en un tejido conectivo más resistente. Por lo tanto, estas membranas de fibrina rica en plaquetas se pueden utilizar para todo tipo de cicatrización cutánea y mucosa superficial. Pero no es una simple membrana de fibrina, es también una matriz que contiene todos los elementos moleculares y celulares que van a permitir una cicatrización óptima. La matriz lleva todos los constituyentes favorables presentes en una muestra de sangre. Es por ello que este biomaterial puede considerarse un concentrado fisiológico. Se obtiene sin ninguna adición ni manipulación. Se pueden imaginar numerosas aplicaciones extraorales en cirugía plástica. El resultado estético de la herida cutánea, la curación constituye un problema recurrente. En este sentido, las colas de fibrina se siguen utilizando en esta disciplina por sus capacidades para prevenir la formación de cicatrices queloides. El uso de fibrina rica en plaquetas en este tipo de cirugía debe probarse. Sin embargo, solo se puede utilizar un volumen limitado de fibrina rica en plaquetas, debido a que se obtiene una muestra de sangre autóloga. Las cantidades producidas van a ser bajas. Este hecho limita la utilización sistemática de fibrina rica en plaquetas para cirugía general. Los bancos de tejidos de fibrina rica en plaquetas van a ser inviables. La matriz de fibrina va a contener las células inmunes circulantes y todas las moléculas plasmáticas altamente antigénicas. Por eso las membranas fibrinas ricas en plaquetas van a ser totalmente específicas del donante y no pueden constituir un tejido de injerto halogénico. Finalmente vamos con las conclusiones. La experiencia clínica confirma que la fibrina rica en plaquetas puede considerarse como un biomaterial curativo. Cuenta con todos los parámetros necesarios que permiten una cicatrización óptima. Estos van a consistir en una matriz de fibrina polimerizada en una estructura tetramolecular, la incorporación de plaquetas, leucocitos y citocinas y la presencia de células madres circulantes. A pesar de que las citocinas atrapadas en fibrina rica en plaquetas se liberan gradualmente y pueden acelerar el fenómeno celular, la estructura de la red de fibrina es el elemento clave de todos los procesos de curación mejoradas de fibrina rica en plaquetas. Finalmente, desde un punto de vista clínico, este biomaterial parece acelerar la curación fisiológica y las numerosas perspectivas de la fibrina rica en plaquetas aún deben probarse clínicamente.